Favor de ponerse de pie para el llamado a la adoración. Hosana al Hijo de Dios. Hosana en lo más alto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto. Ven, celebremos. Llevemos nuestra alabanza a Dios. Amén. Seguimos con la oración de apertura. Todos. Dios Todopoderoso, en este día, tu Hijo Jesucristo entró en la ciudad santa de Jerusalén. Fue proclamado Rey por quienes extendieron sus mantos y ramos a lo largo de sus caminos. Que esos pámpanos sean para nosotros signos de su victoria y concédenos que los llevamos en su nombre y lo aclamamos como nuestra máxima autoridad y los seguimos por el camino que conduce a la vida eterna. En su nombre oramos. Amén. Vamos a seguir de pie para cantar la segunda estrofa de Mantos y Palmas. Okay. I lost my page. A Cristo viva y nos llama hoy para seguirle con fe y fe. Mientras las voces resuenan por doquier, Hosana que viene en el nombre del Señor. Con armamento de gran escasio, para romper con nuestra voz. Pueden sentarse. La lectura del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versos 9 a 13. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco del combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río
fines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Porque intensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Sion, visitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Hi, I'm getting ready for Palm Sunday. I'm putting on my life jacket, and I've got my palm branch. Because that's what we do on Palm Sunday. We wave our palm branches and we shout Hosanna. And you're probably saying, well, why the life preserver? What does the life preserver have to do with today? Well, what do you think the word Hosanna means? Does anyone know what Hosanna means? Life preserver. Real close. Before I started working on this week's sermon, I thought it meant just like hip hip hooray or yay or, go Jesus, go Jesus, go Jesus. But it doesn't. It means rescue me or save me. And he said, well, Palm Sunday is cheerful and happy. What's cheerful and happy about saying rescue me or save me? Well, if you were in deep water and you were having trouble, wouldn't you be happy if somebody gave you a life jacket, if somebody rescued you? And there actually is one other time in the year where the Jewish people, actually they wave palm branches and sing Hosanna. But it happens in the fall during what they call the Feast of Sukkot. And what that celebrates is when the time of exile was over for the Israelites and they were able to enter the Promised Land. They had to live in huts and tents and shelters because they couldn't build houses. So they build huts and they live outside for this week just to celebrate the fact that now they are rescued. So they sing Hosanna and wave their palm branches too. Now, that Sunday had to have been a really happy time when Jesus walked into Jerusalem, but not everybody was happy about it. The Roman authorities, they looked and they saw the branches waving and the people acclaiming and throwing their garments on the ground. And to them, it looked like something the Romans did, which was a triumph, when it celebrated the Roman ruler marching into a conquered city to proclaim himself the victor. And they were really scared, so they thought that that's what Jesus was doing. And in most of the Gospels, in Mark and Luke and Matthew, this act is the one thing that leads to the crucifixion. It was the final straw for the Roman authorities. Now, it always makes me sad this time of year. I cry on the Good Friday service every year. It makes me sad that Jesus had to die. But I'm happy that Jesus died to save us from sin and death. So I'm sad that Jesus died, but I'm happy that he gave us the chance for eternal life. So let us pray. Dear God, thank you for loving us so much that you sent your Son, Jesus Christ, to rescue the whole world from sin and death. Amen. Vamos a seguir con el ofertorio y en la ofrenda en este momento y tenemos, yo quiero dar las gracias a ustedes por sus contribuciones a Casa de Uruguay. Tenemos un proyecto especial de apoyar una misión que durante este tiempo de cuaresma y se llama White Rock Center of Hope, Centro de Esperanza de White Rock. Y este es una organización sin fines de lucro que
asiste y apoya a personas en necesidad, provee comida a personas que tienen hambre, provee ropa y también finanzas en la emergencia. Este es una organización muy importante que hace un impacto importante en este vecindario. Ustedes pueden contribuir a esta misión en línea. Tenemos un lugar donde se puede escoger misión proyecto de Cuaresma que está en la página de web. Vamos a tener este tiempo de escuchar el tema de ofertorio mientras procedemos para hacer nuestra ofrenda a Dios. And this is Hosanna, Hosanna by Brooke Free. I see the King of glory coming on with blood of the sea, the sea. I see love and mercy washing over sin in the sea. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place, selfless faith, selfless faith. I see a new revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hear my heart and make it clean. Yeah. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break, 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 break my heart for what breaks yours. Everything I am for your true love comes. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Amen. Ahora tenemos la lectura del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11, versos 1 a 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente,
Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien le dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá. Encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y le desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego se pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Es un placer de introducir a nuestra predicadora invitada, la reverenda Sandra Cabrera. Ella es miembro de aquí, de Casa Emanuel. Ustedes la conocen por los años que he estado acá y estamos muy agradecidos a usted, reverenda Cabrera, por traer el mensaje de hoy. Buenas tardes, es un gozo para mí estar con ustedes en este día precioso. Es un día hermosísimo de sol y no hace frío, no hace calor. Estamos aquí listos para adorar a nuestro Dios después de un largo tiempo de estar separados en esta fecha tan hermosa y tan santa como es la Cuaresma que acaba de terminar. Y empezamos hoy con el tiempo de la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Okay, vamos a orar. Let us pray. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que tu palabra, Señor, penetre como una semilla poderosa y dé fruto en nuestra vida, fruto hasta 100 por 1. Gracias por la bendición de reunirnos, Señor, a celebrar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre precioso, con el poder de su Espíritu Santo, pedimos todo esto. Amén. Sí, la Semana Santa es iniciada el día de hoy, la semana más importante en el año cristiano. La celebración del Domingo de Palmas o Domingo de Ramos es un día muy especial en el que recordamos a Jesús entrando en Jerusalén. Jesús entrando en esta ciudad de David, de la ciudad santa. Ayer nuestra comunidad judía estuvo celebrando Passover o la Pascua y estuvieron celebrando la tradición, recordando la fiesta más importante de su liberación de la esclavitud, como los hijos primogénitos de los judíos fueron perdonados y liberados, no de los hijos de los judíos, cuando el ángel pasó sobre Egipto y murieron muchos niños inocentes por el faraón de Egipto. Es la liberación del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. Así que es una fecha la más importante, además de la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las Enramadas. La fiesta de Pascua es muy importante y Jesús, como cualquier judío, varón judío, tenía que estar en Jerusalén. Así que Jerusalén está lleno de personas. Y Jesús esta vez tiene que entrar a Jerusalén de una manera muy diferente. Jesús ya había estado en Jerusalén varias veces, e incluso recordamos que desde los 12 años, ¿se acuerdan ustedes cuando sus padres, María y José, vinieron a Jerusalén y regresaron a Nazaret y se perdió de vista Jesús? Jesús estaba en el templo en Jerusalén, hablando y discutiendo y aprendiendo con los maestros de la ley en el templo. Y Jesús y sus discípulos habían estado otra vez. Pero esta vez Jesús da órdenes a sus discípulos que vayan y traigan
un burrito joven de 4 años en el cual nadie ha montado todavía, y él va a hacer una entrada triunfal a Jerusalén. Dice la escritura que la gente se quitaba sus mantos y los ponía en el lugar donde el burrito iba pasando con Jesús, y la gente tomaba palmas. La gente tomaba palmas de los árboles y gritaban y brincaban de gozo diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el reino de David. Así que la gente estaba muy contenta y muy emocionada porque buscaban un liberador. Así como Moisés fue liberador del pueblo de Israel en Egipto, esperaban que Jesús, el poderoso, también viniera a librarlos de la opresión romana que estaban viviendo en aquel primer siglo después de la era cristiana. Jesús viene y entra en Jerusalén, y dice la escritura que Jesús lo hace como un rey, pero un rey muy especial, un rey que es muy diferente a todos los demás reyes. La Biblia tiene historias. La Biblia, desde que el pueblo de Israel pidió reyes y que el rey Saúl fue el primer rey, ha habido muchos reyes en la división del reino del norte y del sur, buenos reyes y malos reyes. Los buenos reyes, como Josías, por ejemplo, que empezó a gobernar desde que tenía 8 años y encontró el libro de la ley que estaba perdido, extraviado, e instituyó nuevamente el pacto de Dios, del pueblo con Dios, el pacto de Moisés, el adorar a Jehová tu Dios, y no te harás imagen ni semejanza, honra a tu padre y a tu madre, adorarás el sábado, guardarás el sábado. Toda la ley mosaica y contenida mayormente en los 10 mandamientos. Cuando el rey se guiaba y buscaba servir a Dios, entonces había prosperidad para todos. Pero no había reyes, también había reyes que no hacían lo mismo, que reyes que al contrario se alejaban de Jehová, se alejaban de Dios y del pacto, y adoraban otros ídolos, incluso hasta ofrendaban los niños pequeños, para entregarlos como sacrificio en el fuego a otros ídolos, a Baales y a Ceras del Antiguo Testamento. Otros reyes que recordamos en nuestra antigua historia, especialmente en la historia greco-romana: Alejandro el Grande. ¿Quién no recuerda a Alejandro el Grande, el gran conquistador griego? ¿Quién no recuerda entonces también a Herodes el Grande? ¿Quién no recuerda a Julio César? ¿O quién no conoce a Carlomagno? ¿Quién no recuerda todos esos reyes? A mí me fascina la historia de castillos, de reyes, de saber cómo era esa cultura. No todos esos reyes eran buenos. De hecho, eran reyes que mataban a su propia familia, a sus madres, a sus hijos, a sus primos, a la gente, para conservar el reino, para conservar el poder en el trono. Algunos de ellos, como Nerón, recordamos, o como Tito también, como Nerón, reyes crueles, tiranos, reyes opresores, dictadores, gente que no le daba libertad al pueblo y lo que el pueblo necesitaba. El mayor trabajo de un rey era mantener la paz y la estabilidad y el bienestar de su pueblo, de su reino. Pero la mayoría, como hoy vemos, en muchos lugares, en muchas partes, el líder político a veces no sirve los intereses de la gran población, y lo vemos en nuestros países y en muchos países también en nuestro mundo. Me recuerdo a Calígula también, otro rey muy, pero muy tirano y opresor y cruel, que no solamente que colgaba a la gente en esos palos, ¿verdad? Y lo hacía de una manera tan sanguinaria y tan cruel. Por el recto los punía los colgaba. Nerón prendía el Coliseo con los cristianos en el primer siglo, les prendía fuego, y los cristianos eran perseguidos o echados a los leones. Y Herodes el Grande, no se diga, el que hizo la masacre con los niños también, así como Faraón en Egipto, los niños, los inocentes, por tratar de matar a Jesús, el rey de los judíos, que los reyes magos, cuando vinieron del oriente, entraron a Jerusalén, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que Jesús es más que
es más que un personaje que alimenta a la multitud hambrienta, es más que un sanador que sana dolencias, que sana enfermedades al ciego, al mudo, a la mujer con el flujo de sangre. Jesús es más que aquel que libera a aquella mujer pecadora y le dicen tampoco el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús es más que el hombre que camina sobre las aguas y calma la tempestad. Jesús es el hombre que predica el reino de Dios, porque el reino de los cielos es como un granito de mostaza. Jesús es el gran maestro que enseña en el sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que el Domingo de Palmas, hermanos, hermanas, es tan importante porque estamos celebrando a Jesús como Rey. Y quiero decirles que yo prefiero a Jesús como sanador, y más en el hospital donde yo me encuentro. Yo veo a Jesús en el rol, en su figura como sanador. The Wounded Healer, el sanador que también fue crucificado y que también sufrió dolencias. Quiero ver a Jesús como el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Quiero ver a Jesús como el juez justo, pero también Jesús es Rey. Y yo no sé si a veces no le doy el lugar de Rey, el que reina en el trono de mi corazón y que merece toda mi adoración y todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Jesús entra a Jerusalén y la gente quiere un líder político judío. Y Jesús es un líder que viene más allá. Lo vamos a ver esta semana como un rey que es dispuesto a ponerse una toalla en su cintura y a poner su rodilla sobre el piso para lavarle los pies a sus discípulos. Un trabajo que lo hacían los esclavos, un trabajo que lo hacían los siervos. Y Jesús les dice, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Este rey no es un rey como los reyes que mencioné de la antigua historia romana, grecorromana. Jesús es un rey excepcional, el mejor que pueda ser, porque ustedes y yo lo vamos a ver. Este rey, estando dispuesto incluso a entregar su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad, para levantarse glorioso el domingo de resurrección, después de entregar su vida y comprarnos la salvación, el justo por los injustos, dice la Escritura. Sofonías nos dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10, dice, he aquí viene a ti, sentado sobre un pollino, el rey justo, salvador y humilde. Esas son las características morales, esas son las características éticas de este Salvador justo, que levantó al caído y que al que estaba arriba, a los self-righteous, a los que creían que eran suficientemente justos, bajarlos y traer un balance, la justicia. Este es el rey justo que viene y pone a las mujeres, a los niños, a los pecadores, los levanta del suelo, donde la sociedad los margina. Y hoy en día, hermanos, es la misma historia. Tenemos mucha gente, muchas personas que por muchas razones están abajo en la pirámide social y nosotros a veces mismos los vemos con desprecio. He visto, hermanos, lo voy a decir aquí porque he causado admiración que hoy con la pandemia del coronavirus ha sido otro estigma, otra situación de que nadie quiere decir que tiene o que tuvo coronavirus, porque es como si estuviera plagado, es como si estuviera leproso. Era como en los tiempos cuando los leprosos tenían que irse a un lado y no podían ser vistos en la sociedad o la gente que estaba enferma, sin darnos cuenta de que todos estamos juntos pasando por esta situación y no hay nada de qué avergonzarnos, sino al contrario, tenemos que compartir y ayudarnos unos juntos, porque lo que le pase a uno nos pasa a todos. Estamos interconectados en esta sociedad, en este nuevo reino de este rey. Todos somos uno. Pablo lo dijo muy bien a la iglesia en Roma, donde no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay varón. Todos somos uno, donde la unidad y la justicia y el amor y la compasión
son los valores de este reino, de este rey que viene entrando en un burrito, no en un caballo de guerra, no en un Rolls Royce o en una limusina. Jesús no viene en un tanque de guerra con soldados y aviones. Jesús viene humilde en un burrito, en un animal de carga, en un animal humilde. Viene en son de paz. Y la paz que Jesús busca es más allá que la paz de esta sociedad o este imperio mundial. Jesús busca la paz espiritual. Si no hay paz espiritual, si no estamos correctos con Dios, no podemos estar correctos con la humanidad, ni siquiera con nosotros mismos. Jesús viene a buscar la salvación y la paz que tanto necesitamos hoy en día, toda la humanidad. Jesús es un Dios que es un rey que salva, un rey que da su vida. Jesús es un rey humilde, tan humilde que dice en Filipenses, Pablo también, a la iglesia de Filipos le dice en el himno cristológico, le dice que no escatimó ni siquiera ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, haciéndose siervo, incluso siendo obediente a morir en la cruz. Yo no vine para ser servido, dijo Jesús. Yo no vine para ser servido, vine para servirles, para lavar los pies. Jesús mismo les dice a sus discípulos, cuando los discípulos están ahí en una discusión, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? Jesús les dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último, tiene que ser el que limpia, tiene que ser el que barre, tiene que ser el que ayuda, tiene que ser el que comparte, tiene que ser el último, no el que se sienta a la mesa como los grandes reyes de este mundo, sino como el que está sirviendo, el que está alimentando, el que está cubriendo, el que está visitando, el que está levantando. Este reino de Jesús, este rey es tan diferente a lo que yo trato de entender, porque el mundo, los valores de este mundo, los valores de este siglo son completamente contrastantes con este rey, con este reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, paz y amor, no es comida ni bebida, como lo dice el escritor. ¿Qué vamos a hacer con este rey? ¿Qué vamos a hacer con este rey que es completamente diferente? No es un rey que necesita espadas o que necesita pistolas o que necesita armas. Este rey va al corazón. Me gustó mucho cuando el presidente actual que tenemos habló, cuando dio su presentación hablando del racismo y de la violencia que hemos visto casi por semanas. Hemos visto el atentado y la lucha y el dolor que nuestro pueblo ha tenido, pueblo minoritario, pueblo asiático, la gente que ha sido atropellada y que ha sido muerta, que ha sufrido muerte. Y él dijo, es un problema del corazón, es un problema que va más allá del Congreso, que va más allá de las leyes, está en nuestro corazón. Y los psicólogos dicen que está en nuestro subconsciente, y es cierto, pero Jesús viene a cambiarnos, a recordarnos que todos somos uno y que Dios solamente es el que puede darnos la paz. Cristo es nuestra paz, que quitó la barrera intermedia entre Dios y nosotros. Dios quiera que en este domingo de palmas nosotros podamos, más que levantar las palmas y decir Hosana al que viene en el nombre del Señor, podamos levantar a Cristo con nuestras vidas. Dice el obispo del siglo 4 y 5, el obispo Andrés de la isla de Creta, que por cierto también murió por hablar acerca de la verdad del Evangelio. Él dijo, no es suficiente con que nos quitemos la ropa y la pongamos para que Cristo camine. Lo que Cristo necesita es que pongamos nuestra vida en sus pies, pongamos todo lo que somos en sus pies y que Él sea verdaderamente el Rey y Señor. No es suficiente con las palmas, como dice el obispo Martínez en la liturgia de este día. No es suficiente las palmas si los corazones no se han rendido a ti. Y termino con el gran escritor Vicente Mendoza de principios de 1900 en la Ciudad de México, cuando él dice, Jesús es mi Rey soberano, Jesús y mi gozo es cantar su loor. Él es Rey y me ve como un hermano,
me ve como un amigo, me ve como familia y me imparte su amor. Y dice, me levanta de la escoria, este rey me levanta de la escoria y me hace sentar para que donde Él está, nosotros podamos también estar. Este rey es fuera de serie, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta semana les invito a que usted y yo caminemos con Jesús, con este rey, al aposento alto. Caminemos con Jesús a la traición, al arresto, al juicio injusto, que como hoy en día siempre hay injusticia, y después al Gólgota, al Calvario, donde Jesús va a ser crucificado por toda la humanidad, para entonces el próximo domingo venir a celebrar al Cristo Rey vencedor de la muerte y del pecado, y que vendrá nuevamente en la segunda venida, en la parucía, en la escatología que viene pronto, hermanos, porque con tanto dolor y sufrimiento en todo el mundo, a veces pienso que ya es el final del final, y tanto sufrimiento y tanta gente, que deseamos que sea un alto a tanto dolor, y que este Cristo de gloria y de paz venga a nosotros. Si usted ha conocido a Jesús, si usted conoce a Jesús como su Señor, como su Rey, le doy las gracias a Dios por estar en nuestros corazones, que seamos leales a Él todos los días de nuestra vida. Vayamos con Él esta semana de dolor y sufrimiento para también tenerlo como nuestro Rey, el Rey de la vida, el Rey de la resurrección. Amén. Muchas gracias a Reverenda Sandra Cabrera por este mensaje muy importante. Es un mensaje que nos prepara para adorar a Dios por toda esta semana, la Semana Santa. Y es un mensaje que nos prepara nuestros corazones para entregarlos, ponerlos enfrente a Dios, a Jesucristo. Yo quiero darles una invitación a seguir con nosotros durante esta Semana Santa. Tenemos el servicio de la Santa Comunión este jueves a las 7 y también el domingo, el viernes tenemos Good Friday, el servicio el viernes a las 7. Y estos servicios, el himno de clausura, alzad o puertas. Tenemos la bendición pastoral por la Reverenda Cabrera, seguido por el postludio. Así que los esperamos durante esta semana, hermanos y hermanas, una semana muy importante. Y terminaremos con el Domingo de Resurrección, donde habrán 2 servicios también. Uno en la mañana a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana, y otro a las 10. A las 10:30, y será un culto bilingüe. Les invitamos, estamos aquí afuera, estamos guardando la distancia social, tenemos máscaras y es un día precioso. Así que vamos a orar.
Ahora, Señor, que nos vamos a retirar, Señor, te damos las gracias por el privilegio de ser seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el universo. Un Rey amoroso y justo, humilde, compasivo. Un Rey que nos llama a seguirle en ese mismo carácter, en ese mismo espíritu. Ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando queremos hacer a Jesús como lo que nosotros deseamos y manejarlo pequeño, un Dios que puede hacerse y ponerse en mi bolsillo. Señor, tú eres grande y maravilloso. Te damos todo honor y toda gloria. Señor, y que en esta semana tu presencia nos acompañe al aposento alto, a la última cena y después al Calvario, a la crucifixión y muerte de nuestro Señor, para entonces poder levantarnos con Jesús en la tumba vacía de resurrección. Acompáñanos a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor, y con aquellos que sufren, aquellos que desean y que necesitan una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté con usted y con todo el pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Estudio Jesús es mi rezo.